Además del testimonio pétreo que dejaron los primeros pobladores, el campo de Menorca está lleno de otras construcciones más modestas, edificadas por pobladores en épocas más recientes. Son paredes y barracas construidas con piedra seca. Pero, ¿qué es la piedra seca? Se trata de una técnica de construcción de muros mediante piedras sueltas sin desbastar y sin utilizar ningún tipo de argamasa que serpentea toda la isla. Este trabajo corre a cargo de los paredadores, que procuran encajar, unas con otras, las formas naturales de las piedras. La técnica de la piedra seca se ha utilizado también en la edificación de muchas construcciones auxiliares de la agricultura, las barracas. Estas son de dimensiones variables y su interior, destinado a servir de albergue temporal para el ganado, está cubierto utilizando el procedimiento de falsa bóveda. Algunos afirman que, a pesar de la escasa superficie de Menorca, en la isla hay más de 15.000 kilómetros de pared de piedra seca, construidas por hábiles paredadores que ya desde el siglo XIV levantaban muros con esta técnica. Antonio Seguí es uno de esos paredadores menorquines que, a lo largo de su vida, ha construido cientos de metros de pared de piedra seca. Aquí se va a hacer una pared. Y ahora vamos pues a quitar la tierra para después poner los cimientos de dicha pared. Vamos a marcarlo para que entre los dos podamos sacar la tierra que hay. A golpe de pico, Antonio, ayudado por Pere, abre la zanja que alojará el cimiento de la construcción. Bueno, esto va según pues dónde se hace. Aquí generalmente tendrá unos 20-25 centímetros, pero hay muchos sitios en Menorca que solamente tiene 10 o 15 según, porque hay muchos sitios que la roca está a la superficie de la tierra. Aquí veremos 20-25. Antes de traer las piedras, Antonio realiza este trabajo preparatorio. Antiguamente, las piedras que aparecían en los campos se amontonaban a las orillas y cuando se necesitaban para la construcción, las transportaban con caballerías. La pared seca en Menorca tiene tres objetivos fundamentales. Por una parte, proteger la vegetación y los cultivos contra los vientos dominantes que cruzan la isla. Eliminar las piedras de los campos de cultivo, facilitando el laboreo. Y, con la división de los campos en parcelas, permitir el pastoreo rotacional del ganado, aprovechando mejor los pastos y forrajes. Siguiendo las líneas de la zanja, Antonio el paredador coloca, una a una, las piedras más grandes que servirán como cimientos de la obra. Para mantener rectas todas las hiladas de piedras, sobre todo la primera, que es de la que dependerán todas las siguientes, este artesano echa el hilo a la altura deseada. El hilo se pone para hacer la primera y la segunda hilera para empezar la pared. Y nada más de hilo hasta el final. El final se pone un hilo para terminar la pared de la piedra pequeña, ¿eh? La cobertura esa que tenemos aparte, eso es otra historia. Esto está hecho a ojo de buen cubero. Antiguamente, esto en Menorca se llamaba una baña de cabra. Avui se diu un pic, però antigament era una banya de cabra. Las piedras más grandes van en la base y ligeramente hundidas en la tierra. Antonio busca que cada pieza encaje bien en el suelo y con el resto de las piedras, aprovechando sus formas naturales. Si hay una punta de una piedra que sale más o menos que la otra, pues se fija con un martillo. Y aquí tienen un trozo de pared empezada. Ahora hay que calzar bien las piedras.
Bien calzadas, rellenando la pared. Cuando las primeras hiladas de ambos lados de la pared ya están bien asentadas, comienza el relleno con piedras pequeñas. El paredador pone excesivo interés en dejar bien calzadas las piedras principales para colocar sobre ellas la segunda hilada. Esto, como es natural, ahora es cuando más trabajo hay de rellenar, porque es cuando la pared más ancha es. Mientras iremos subiendo, la pared se va estrechando. Hacer otra hilada. El trabajo es lento y les llevará varios días. Antonio y sus ayudantes no tienen prisa, pues quieren hacer una obra digna de aquellos mamposteros que, hasta hace muy pocas décadas, se dedicaban a levantar pared durante todo el año. Cuando era joven, que tenía 40 años, por ejemplo, 30, 40, pues se hacían 3 hombres, 10, 12 metros diarios. La avanzada edad de Antonio no le permite llevar el ritmo de trabajo del que podía presumir hace 40 años. A pesar de ello, piedra a piedra, la pared va destacando en el paisaje. En las hiladas intermedias, las piedras que quedarán al exterior, llamadas cantonadas, son de un tamaño medio. Para realizar bien su trabajo, Antonio solo necesita el pico o cuerno de cabra y mucha pericia para encajar unas piedras con otras. La cuerda que servía para mantener el nivel en las primeras hiladas ha sido sustituida por el buen ojo del paredador. Hay piedras que hay que buscarles al sitio, pero hay bastantes que cuando uno vuelve a tierra ya se ve el sitio para colocarlas. La altura alcanzada por la pared de piedra seca, jornada tras jornada, ha obligado a Antonio a montar un pequeño andamiaje. Antes de cerrar el muro con el sombrero o capel, el paredador vuelve a tirar el hilo para mantener una línea uniforme en la terminación. Esta hilera sí que tiene que quedar toda igual. Si la otra uno sale más o menos no pasa nada, pero esta tiene que quedar todo. Hoy el día ha salido algo más frío y lluvioso que los anteriores, pero queda poco trabajo para acabar la pared y es mejor continuar. Ahora estoy poniendo las cobertoras en menorquín. Y un dicho antiguo es diciendo poner el escapell, o sea, el sombrero. Antonio cierra la pared con las cobertoras, para lo cual, al igual que en los cimientos, utiliza las piedras más grandes. Y esto es uno de los trabajos casi más pesados que hay, porque más o menos tienen que ser cortas. Y ahora vamos a poner esa clavo, la última, la llave. Y entre dientes hay que mirarla, porque es fácil desviarse. Además que ha quedado recta, también hemos hecho una cosa un poco original de la isla. Ahora solo resta rellenar con piedras pequeñas el espacio que ha quedado entre las dos hiladas cobertoras.
Con esto está terminado. Faltan 3 o 4 puertas a poner y pared acabada. Punto para entregar y a punto para cobrar. Antonio Seguí, ayudado por Pere y Jaume, ha concluido su último trabajo en piedra seca. Hoy, afortunadamente, en la isla de Menorca se mantiene esta técnica constructiva gracias a la voluntad de sus habitantes y a un sentido de recuperación y valoración del rico patrimonio cultural heredado de sus antepasados.